Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me da mucho gusto recibir a una persona que se ha formado como psicólogo durante muchos años. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Yucatán, y me estoy refiriendo al maestro Jorge Valladares Sánchez. Él actualmente es director de Contacto Humano, es una consultoría y dan talleres, cursos respecto de las bases formativas para que los hijos sean autosuficientes. Maestro, primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación para esta entrevista. Un placer, mi estimado José Luis. Ya hacía rato que quería yo estar con ustedes y por fin hoy se me da la oportunidad. Te agradezco muchísimo a ti y a toda tu gente. Muchísimas gracias, de verdad. Oiga, maestro, esto de la autosuficiencia en los hijos, ¿cómo formarlo? ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo es que llega a ustedes como consultoría, como grupo de trabajo y usted como director, esta idea para intentar formar jóvenes o niños autosuficientes? Bueno, pues desde hace bastante tiempo, más de 20 años, estando en la Universidad Autónoma como formador de investigadores, empezamos a trabajar con el tema de cuáles son los problemas principales que enfrentan las familias, y fuimos poco a poco elaborando una aproximación para entender qué es lo que más les importa a los papás, a las mamás, porque mucho la investigación se ha dirigido a cómo podemos ayudar a los niños, pero pues hacerlo sin el filtro de los padres es prácticamente un trabajo perdido. Entonces, bueno, investigando qué es lo que los papás valoran más a la hora de atender en el día a día, surgió que al preguntarle a diversas familias de muchos contextos, con distinta cantidad de hijos, con distinta cantidad de ingresos, que había un problema que se repetía a lo largo de todos los grupos. Y aunque cada cual, desde luego, gasta más lo que de momento le está pasando, es decir, si ahorita tengo problemas de violencia con mis hijos, pues eso es un problema importante. Si mañana no hay dinero, ese es un problema importante. Si no están obedeciendo o se acaba de nacer un nuevo bebé y está celoso del hermano, ese es el problema. Pero hay uno que todos comparten a lo largo de todos los grupos, y ese fue expresado como tener la responsabilidad de educar correctamente a los hijos. Y para dar respuesta a ese problema empezamos a elaborar este planteamiento de las bases formativas, un poco por la investigación, pero otro mucho por el trabajo realizado con familias que cotidianamente realizamos. Oiga, pues muy interesante, porque de entre ese grupo tan grande de familias con el que trabajaron, encontrar que la pregunta central es cómo educar a los hijos, cómo formarlos para que sean independientes, pues es algo muy importante, ¿no? Y yo lo quisiera preguntarle ahora, ¿en qué consisten? ¿Cuáles son las bases formativas que ustedes trabajan como parte de su labor? Mira, buscamos un modelo, una manera de trabajar con los papás que realmente fuera práctica, porque a la hora de que se les convoca a lo que normalmente se llama la escuela para padres, pues hay muchas limitantes, ¿no? Tanto de acceso a ellas como de la propia técnica o estructura con la que se puede elaborar. No hay el tiempo, no hay el recurso, de repente entrar al cuestionamiento de mis problemas no es agradable. Entonces, como aproximación profesional, tuvimos que buscar una fórmula que fuera accesible, práctica, y que definitivamente sí atendiera algo muy relevante en la formación de los hijos. El gran problema de la familia es que cuando tú les preguntas qué significa ser familia, pues ellos te responden: familia es unión, familia es amor, familia son los hijos. Y viendo esos conceptos tan hermosos, es difícil pensar en, bueno, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas en las familias, ¿no? Exactamente. Arribamos a un modelo que fuera lo más práctico y tratamos de centrarlo en un acróstico que incluye las tres dimensiones principales. ¿Sí? Las letras que se designa es el A, D, O. A, referido al afecto, la D, referida a la disciplina, y la O, hablando de las oportunidades que tenemos que darle a los hijos. Entonces, ¿cuál es la idea central? Que en estos tres conceptos logremos encontrar respuestas accesibles y suficientes para que en el día a día logremos hacer cambios que realmente impacten a lo que será el futuro de los hijos. Cuando hablamos de afecto viene a ser
realmente una disposición que el ser humano tiene hacia otro. No estamos hablando solo de las emociones, sino incluso de las intenciones de hacerle el bien. Y pues el afecto principal y más característico de los humanos es el amor, el cariño. Ajá. Entonces ahí tenemos un primer elemento fundamental. ¿Qué es lo que tengo que hacer como padre para resolver cualquier problema que enfrente con mis hijos? Y en particular resolver esa gran inquietud de educarlos como yo creo que es correcto. Ajá. Es incluir el ingrediente del afecto en lo cotidiano, de manera abundante, de manera sana, de manera constante, en las formas que yo sepa. Hay muchas manifestaciones del afecto. Sí, los besos, los abrazos, las caricias son una, pero también están los detalles, tenerles confianza, echarles porras, aliento, estar con ellos, escuchar lo que te cuentan. Tenemos distintas habilidades para hacer esto, pero lo que sepas hacer, dalo diario, dalo constante, dalo sin límite, porque ese es un ingrediente fundamental para formar a tus hijos en la autosuficiencia. El chico que crece con afecto abundante y sano es un chico que al final de cuentas logra seguridad en sí mismo. Oiga, ¿y no se corre el riesgo de llegar a la sobreprotección? No, desde esta postura pienso que no. Básicamente el afecto es algo que no puedes sobrecargar a otra persona de afecto, porque básicamente es entregarle lo que tú tienes para su bien, no a tu beneficio, no a cambio de nada, es simplemente el demostrarle que tiene alguien con quien contar. Y en ese entendido, pues lograr que él sienta que es una persona valiosa, una persona que por sí misma representa una manera válida de ser. Es un ejercicio de aceptación, si lo quieres ver de ese modo. Ah, muy interesante. Claro, no basta con ese elemento. Ajá, muy interesante. A veces ya sobre protección y demás, tiene que ver con la confusión con los otros dos elementos. Muy interesante porque mucha gente te dice, conócete a ti mismo, y realmente no es el punto conocerse, sino aceptarse, ¿no? Sí, y que para conocerte, pues eres básicamente hasta cierto punto de tu historia un reflejo de lo que te han dicho que eres, ¿no? Esa convivencia social y sobre todo las relaciones significativas te van construyendo el espejo en el que te miras. Ajá. Y entre mejor sea ese espejo, entre más amoroso haya sido, mejor imagen te presenta, ¿no? ¿Y eso no le genera un ego abundante que le pueda ser negativo al niño? La parte positiva de esto, y por lo que es un elemento básico, es la seguridad. La certeza de que es una persona valiosa es la ganancia. ¿Qué riesgos puede tener? Tienen que ver con la falta o la inadecuada manifestación de las otras dos características que te las menciono de una vez. Ajá. La segunda es la disciplina. La disciplina, que por definición, la hemos confundido muchísimo, pero disciplina quiere decir esa disposición al aprendizaje. Ajá. Disciplina viene del mismo origen de discípulo. Una persona disciplinada es alguien que está ahí y está aprendiendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el otro ingrediente necesario, constante, de dar mucho, sanamente, sin límites para los chicos, chicas, es darles manifestaciones de disciplina. En la disciplina podemos incluir lo que son las reglas, ¿sí? La orientación, los límites, la organización, las consecuencias positivas y negativas que tienen que vivir frente a las cosas que intentan, darles explicaciones, ayudarles a prever. Todos esos son formas cotidianas de ayudar a que se forme la disciplina. La idea es que evitemos distorsiones, porque muchas veces pensamos que el someter, la dureza, el control, la obediencia son formas de disciplina. Esas son distorsiones de la disciplina desde este punto de vista. Ajá. Entonces, un chico que recibe mucho sano, abundante amor y también mucha sana y abundante disciplina, tiene ahí ya dos pilares bien conformados que interactúan positivamente para lograr que no haya ninguna manera de que el amor pueda ser excesivo, ni tampoco la disciplina caiga en extremos. Son dos elementos que tienen que estar presentes, muy abundantes, muy sanamente, y que van construyendo el afecto, la seguridad en sí mismo, y la disciplina, algo que podríamos llamar la adaptabilidad a las condiciones del ambiente. De alguna manera es disciplinar con amor. Es hacer las dos cosas, disciplinar y amar. Sí. Porque te voy a decir el
tercer elemento y luego te voy a mencionar dónde se trastoca, dónde se Claro. echa a perder la fórmula, ¿sale? Sí, muy bien. El tercer elemento son las oportunidades. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando haya un recurso adicional, el chico o la chica tenga acceso a él. Esas cosas que no todos tenemos, a veces no hay dinero, a veces no hay tiempo, etcétera, pero a veces sí lo hay. Ajá. Y cuando lo tengamos, la intención es darle al chico aquello que podamos en nuestras condiciones para que tenga esa oportunidad extra de lograr algo que a lo mejor sin esa oportunidad no hubiera podido hacer, y Claro. que le da en algún sentido una pequeña ventaja competitiva frente a otros compañeros de su edad, y que pues no sabemos si mañana también se la vayamos a poder dar, por lo cual es buena idea cuando llegue el momento y la tenemos, ponerla a su alcance. ¿Qué va a pasar con esto? La idea es que de saber aprovechar las oportunidades, el chico o la chica va a lograr algo que podríamos llamar la eficiencia, la eficacia, ¿sí? Ajá. Es decir, cuando haya, aprovecharlo bien, sabiendo que es un momento de sacarle jugo a lo que la vida te está dando. Si tienes el afecto, que te da seguridad, si tienes la disciplina, que te da adaptabilidad, y tienes oportunidades que te vayan ayudando a desarrollar tus habilidades, tus fortalezas, entonces tenemos ahí la conjunción para lograr lo que consideramos la autosuficiencia. Ajá. ¿Dónde está el gran error? En mezclar cualquiera de estos ingredientes. Es decir, el amor tiene sus manifestaciones por sí mismas, pero no debe disimularse de actuar el amor con acciones de disciplina. Es decir, te castigo porque te quiero, es una frase bastante ridícula. Sí. ¿Por qué? Porque el afecto no se manifiesta en castigos, se manifiesta en abrazos, en besos, en cariños, en atenciones, etc. Y la disciplina se manifiesta con orden, con reglas, con consecuencias, y ambas cosas pueden convivir mientras no se distorsione y se considere que una es la otra. Claro, uno tendría que Las explicarle. oportunidades... Ajá. Sí, perdón. Uno tendría que explicarle cuáles son esos límites, ¿no? Para que no lo rebase y vivamos en armonía, ¿no? Por decirlo de otro modo, sí, la cuestión es que esos límites se cumplen y de todas maneras te amo. Aún si no los cumples tienes consecuencias y te sigo amando y queriendo y apapachando, pero no te voy a permitir lo que tú mismo no te ganaste con tu comportamiento. No sé si me explico. Es un condicionamiento, ¿no? ¿Cómo? Lo está condicionando, o sea, si te portas bien te ganas algo con tu comportamiento. Sí, es de alguna manera enseñarle cómo funciona la vida. En la vida el que logra cosas es porque hizo lo necesario para ganárselas. Ajá. Pero eso no tiene nada que ver con el afecto. El afecto se da porque eres la persona a la que yo amo, con la que yo convivo, que me importa. Y las manifestaciones de ternura y de amor no están peleadas con poner medidas por el comportamiento correcto o incorrecto que hayas tenido. De alguna manera, fíjese que lo que me está diciendo me lleva a pensar en que hay que aprender a dialogar con los hijos. Sí, claro. Es Y que puedan fundamental. distinguir estas cuestiones, que el afecto no está reñido con que hagas lo que tienes que hacer. Claro, o sea, dialogar en vez de vengarse o de castigar duramente sin una razón que le dé sustento a ese comportamiento por parte del padre, ¿no? Sí, esto por ejemplo sería una situación muy rara, pero muy alineada con lo que te estoy comentando. Sí. Imagínate a un papá con su hijo recostado en su cama, con el brazo puesto sobre su cuello, Sí, una situación de amor, sí, en la cual está diciendo: hijo, ¿recuerdas que te pedí que hicieras tus deberes, que cumplieras con tus exámenes, qué sé yo? Y no lo hiciste, por lo cual pues ya no vas a poder salir los viernes por la noche o los fines de semana durante este mes. Ajá. No tiene nada que ver la consecuencia porque yo te quiera, o sea, yo te quiero igual. El problema es que tú no respetaste un límite, no cumpliste una obligación, y eso es lo que tiene que ver con tus permisos, no mi afecto. Ah, Sí, eso es son muy dos cosas. interesante. Separarlo. Así es. Esto me... Puedes dar y deberías dar como padre todo el amor, toda la disciplina y todas las oportunidades que puedas, pero no asfixiar unas por otras, Ah, no condicionar unas a otras. eso es algo muy Eso es interesante. básico. ¿Y cómo los papás Sí. podemos aprender a distinguir esto para no mezclarlo? Ok, ahí viene lo importante de lograr que esto sirva, porque finalmente es una fórmula
que nosotros hemos venido llamando hace algún tiempo, si tú quieres de una manera un poco chistosa, la psicología del hilo negro. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Así como la frase aquella del hilo negro que dice que pues, no se inventa el hilo negro, simplemente pues ahí está y hay que usarlo. Claro. Asimismo hay ciertas cosas que los papás ya sabemos, las mamás ya sabemos, pero no las usamos. ¿Como cuáles? O sea, sabemos que es bueno para nuestros hijos recibir afecto, escucharles cuando tienen un problema, aunque no estemos de acuerdo con ellos, escucharles. Cuando estén tristes, apapacharlos, abrazarlos, estar ahí. Como también sabemos que cuando el chavo la riega, se pasa del límite, hay que poner una consecuencia. El gran problema no es que no lo sepamos, que no sepamos incluso que funciona, sí funciona, pero no lo hacemos. Y para no hacerlo, muchas veces lo que nos gana es la tentación de intercambiar. Es decir, como no estuve contigo en el momento de darte afecto, ahora que rompiste un límite, te perdono la consecuencia. ¿Por qué? Porque yo me siento mal de que no te he dado suficiente amor y entonces te la pago quitando tu disciplina y entonces te dejo sin nada. Claro, otra podría ser que el padre no aplica esto para no sentirse culpable también. Sí, ejercer disciplina es un gran reto para cualquier persona porque es la parte incómoda, es la parte difícil, la parte donde no eres bien recibido. A nadie le gusta recibir consecuencias de otra persona, ¿no? Claro, fíjese, esto me lleva a pensar que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Sí, y aquí lo curioso y lo que te proponemos como modelo de trabajo, porque esto obviamente lo aterrizamos en lo cotidiano, es que todos tenemos alguna forma de ejercer afecto. Hay a quien le cuesta mucho trabajo abrazar a otras personas, incluso a sus hijos. Bueno, pero sí sabe echar porras, por ejemplo. Ajá. O sí sabe reconocer el esfuerzo, o sí sabe estar ahí presente y tomar café con el hijo. La compañía es también una manifestación de amor como lo es el beso, pero hay quienes les cuesta trabajo dar un beso, bueno, pues que usen lo que sí saben usar. Puede haber 14 o 20 mil maneras de manifestar afecto. La que tú sepas, dala lo más que puedas, y también existen muchas maneras de ejercer disciplina. La que tú sepas, ejércela. El sentido de todo esto es, de lo que ya sabes hacer para dar afecto, hazlo. Hazlo mucho, hazlo constante. Lo que ya sabes hacer para ejercer disciplina, tal vez tú no eres muy bueno para las consecuencias, pero sí eres bueno para dar consejos. Bueno, da muchos consejos. Y tal vez no tienes el acceso a muchas oportunidades, pero cuando tengas una dudes en dársela a tu hijo, a menos que la ocasión anterior la haya desperdiciado, la haya mal aprovechado. Oiga. Si lo que tú sabes hacer ya lo usas más, vas a lograr fortalecer los 3 elementos que conforman este planteamiento. Pues es que es muy interesante porque además escucho en su discurso haz, da, y la fe sin acciones no sirve de nada, lo mismo que el amor. Así es. Entonces el planteamiento es dedícate a hacer, a dar, pero en acción, no en planteamientos intelectuales, ni en discursos, ni en charlas que no tienen forma de comprobarse, ¿no? Sí, porque fíjate que la palabra afecto, ¿sí?, en su raíz etimológica, se refiere a hacer. Ajá. Es una tendencia a hacer. De ahí viene la raíz. Y este hacer, pues ahora sí que, como decía hace rato, su manifestación más alta es el amor. El amor es un sentimiento, sí, pero sobre todo es una acción derivada de ese sentimiento, es decir, disponerte a hacer algo para que la otra persona esté bien. Y la disciplina no es solo ser duro y tener reglas muy claras, sino ejercerlas, ponerlas al alcance para que las cumplas. Entonces, y el hacer es lo que hace la diferencia. Entonces, bajo esta idea que comentaba un poco simpática de psicología del hilo negro, ya sabes lo que tienes que hacer. El gran problema es que no lo haces. O la diferencia es qué tanto sí lo logras hacer. Si ya sabes que hay que dar afecto, dale ahora, dale un beso, dale un consejo, dale una regla, cumple una consecuencia y estarás alimentando esos 3 fortalezas que son fundamentales. Porque un chico o una chica que se siente segura de sí misma, que es adaptable y que es eficiente cuando tiene algún recurso, acaba siendo autosuficiente. El gran daño en el que caemos muchas veces los padres es que tenemos una deuda con los hijos y esa deuda la imaginamos como hacerlos felices. Un padre, ninguna persona puede hacer feliz a otra.
sino Exacto. que la persona con sus recursos tiene que encontrar las maneras de ser feliz. Pero los recursos son que yo me sienta seguro de mí mismo, que sepa adaptarme a mi entorno y que cuando tenga recursos los use bien. Si tengo esas tres cosas, yo puedo ser feliz y definir mi felicidad y ser la persona que yo puedo ser. Si dudo de mí, si no me adapto a los demás, o si cuando tengo algo lo desperdicio, difícilmente voy a ser autosuficiente y por tanto feliz. Es algo muy interesante esto que usted está diciendo porque pocas veces se toca. Nadie puede hacer feliz a nadie. La felicidad es un acto egoísta. La felicidad es un acto egoísta, totalmente individual, que tú logras con los recursos que tienes biológicos y psicosocioculturales. Así es. Esto me lleva a pensar... Los papás no pueden decretar que sus hijos sean felices. No, esto me lleva a pensar que el objetivo de la educación para los hijos, de parte de los padres hacia los hijos, es lograr que los hijos se vuelvan independientes. Sí, la palabra que usamos es esta de autosuficiencia, porque finalmente es que ellos por sí mismos se sientan suficiente persona, suficiente ente social y suficiente agente de su mundo, ¿no? A eso nos referimos con seguridad en sí mismo, adaptabilidad y este tercer elemento que sería la eficiencia. Es decir, tener yo las herramientas para ir construyendo en un entorno social y en un medio que tiene dificultades la mejor versión de lo que yo puedo hacer. Sí, yo creo que lo que conviene es apoyarlos para la vida. Mire, le comparto algo que escribimos en la teoría de la paz-equilibrio. Aquí tenemos definido al amor como todas las conductas que se orientan a la conservación de la vida. Pero para que se dé bien el amor, no como sentimiento, porque eso es mentar lo que se siente. No es nada más una emoción, porque tampoco es un acto así producido por una secreción hormonal. El amor es algo continuo, es una forma de vivir que implica la conservación de la vida de forma natural. Pero subyace el amor, o debajo de este amor, hay 4 elementos que usted ha mencionado, que son la aceptación, la confianza, el apoyo y la seguridad, protección. Yo creo que si esto lo brindamos a nuestros hijos, la verdad es que la vida de nuestros hijos se puede volver una vida autosuficiente, independiente. Pero algo que sí quisiera compartirle también es que consideramos que nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes dar o enseñarle a amar a alguien más? ¿Ustedes contemplan esta opción en sus programas de formación de niños autosuficientes? Sí, porque esta idea, en realidad te voy a decir que aunque se gestó en estos primeros tiempos de andar investigando y preguntándole a los papás qué problemas tenían, etcétera, cristalizó en una experiencia muy significativa que fue, durante 5 años estuve a cargo del Centro de Internamiento de Menores Infractores en el Estado. Ah, muy bien, ajá. Para lograr ante estos chicos, para lograr hacer una diferencia en ese rato que uno tiene como administrador, como técnico a cargo de un proceso que ellos están pasando, logramos instalar estas bases tanto con ellos como con los funcionarios que trabajan con ellos, como con los padres que a veces hay y a veces no hay, con los cuales conviven y que son el origen de lo que ellos hacen actualmente, ¿no? Ajá. Y entonces lograr revisar que a su vez, por supuesto, estos papás también tenían carencias de seguridad y carencias de adaptabilidad y carencias de cómo manejar sus recursos, y que mientras ellos no se sintieran más capaces de avanzar en eso o no recibieran un poco de estos elementos, pues tampoco iban a poder hacer mucho por sus chicos, ¿no? Y por eso estaban en las circunstancias que estaban. Empezamos por el personal, y al personal les compartimos estas bases para que ellos mismos se sintieran aceptados, protegidos dentro de la institución, el personal, y que a la vez respetaran reglas y fueran adaptables y entendieran que los chicos que llegaran con ellos había que trabajar y con los recursos que tuviéramos, claro, con lo que se y tiene, que contaran con esas oportunidades que la institución les daba para crecer y desarrollarse como profesionales. Bajo ese entendido de fortalecer en ellos las bases formativas, ellos fueron capaces de llevarlas en su trato cotidiano con los adolescentes internos, con la idea de empezar a ser ellos agentes de fortalecer lo que en ellos mismos estaban fortaleciendo, ¿no? Oiga, maestro, una pregunta más. Estos resultados se obtuvieron con jovencitos que estaban en reclusión.
esta versión que te comento, sí. En la vida cotidiana, cuando ustedes hicieron este taller para padres de familia que no tienen esta situación de reclusión de sus hijos, sino que llevan una vida libre, ¿qué resultados encontraron ustedes? Pues los mismos. Ajá. Te decía yo, obviamente los padres de estos chicos reportan problemas de abusos sexuales, reportan problemas de violencia extrema, de robos, etcétera. Otros padres no tienen esa problemática, tienen otra, pero subyace el tema de no sé si estoy haciendo lo correcto con ellos, porque entender la naturaleza de ser padres implica captar que es una función que se ejerce con algo que adquirimos en el pasado. O sea, somos padres con lo que aprendimos a ser personas. Se proyecta hacia el futuro, es decir, no sabemos cómo va a resultar esto que estamos haciendo hoy y nos va a empezar a dar señales dentro de 5, 20 o 30 años cuando él ya sea un adulto y nos diga, oye papá, yo aprendí, yo soy, yo entendí, por aquellas cosas que tú me decías que en su momento parecía que no las entendía, pero luego me cayó el 20, ¿no? Sí. Pero es una función que se ejerce en el presente. Entonces, desde el pasado sacamos los elementos para convertirnos en padres, ejercemos en el presente lo que creemos correcto, pero el resultado es a futuro. Entonces estamos ahí en una situación compleja de esta naturaleza de ser padres. Sí. Y eso es común a cualquier padre, en cualquier circunstancia, con cualquier edad de hijo. Hay padres que con sus hijos de 30 años todavía siguen cuestionándose de lo mismo. ¿Será que le respondí correctamente a mi hijo? Y el hijo ya está casado y tiene su familia y todo, pero la preocupación sigue siendo muy, muy similar, ¿no? Por eso el tema central de la intervención le hemos llamado el empoderamiento parental. Es decir, lograr convencer a los papás a través de este modelo de trabajo, sensibilizándolos a que ellos mismos requieren parte de estas estructuras porque tal vez no las desarrollaron en el camino, a que son capaces. Son capaces de hacer algo con toda intención, con toda claridad, si aplican todas las manifestaciones de afecto que tengan, que sepan, todas las manifestaciones de disciplina, que sepan manejar mejor, y las oportunidades a las que tengan acceso, sean pocas o muchas, bien manejadas. Y con eso el papá sienta ahora sí que tenga la certeza de que lo que está haciendo va a un fin que a él le pueda dar, si no tranquilidad, al menos la esperanza, la expectativa de que está llevando a su hijo a un lugar, y ese lugar es la autosuficiencia, aunque no sabe a qué se va a dedicar, claro, aunque no sabe qué errores va a cometer, sí saber que cada vez que lo abraza, cada vez que le pone un límite y cada vez que le brinda una oportunidad que sí tuvo al acceso, está construyendo la fortaleza de su propio hijo. Oiga, le voy a hacer la pregunta que seguramente no tiene una respuesta exacta porque en todos hay variaciones, pero desde la experiencia tan vasta que nos reporta tener en esta actividad, dígame por favor, ¿qué recomendaciones les daría a nuestros seguidores para que pudieran llegar a ser un buen padre o una buena madre? Yo sé que eso de buen tiene sus bemoles, pero que fueran lo más eficientes como padre o como madre. ¿Qué recomendaciones haríamos desde la experiencia, la práctica, la investigación que han realizado? Que sean padres activos. Ajá. ¿Sí? Que cuando crean, ¿será que debo decirle a mi hijo que tenga cuidado con esto? No lo piensen mucho, se lo digan. ¿Será que debo castigarlo por eso? No lo piensen mucho, castígalo. Es decir, todo el tiempo de deliberación, todas esas noches de insomnio, de lo haré, no lo haré, lo hice bien, lo hice mal, son realmente un desperdicio, porque el único avance, el único resultado que podemos obtener como padres es lo que hicimos. No lo que hubiéramos podido hacer, no lo que quisimos hacer, no la buena persona que fuimos, no lo inteligente que fuimos, sino lo que dijimos o hicimos en el momento en que se nos ocurrió. Y seguramente la gran mayoría de los padres, no puedo caer en lo romántico de decir que todos daríamos la vida y todos haríamos todo lo que pudiéramos por nuestro hijo, pero casi todos actuaríamos con buena intención frente a los hijos. El problema es si actuamos o no actuamos. A veces por buena intención dejamos de actuar y les hacemos perder la oportunidad de haber entrado en contacto con eso que nosotros sí creímos importante, pero por dudar, por temer, por esperar, ya no hicimos. Dice Joaquín Sabina que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Si en su momento no lo abracé, si en su momento no estuve ahí, si en su momento no lo limité, no le di un consejo o no le brindé la oportunidad que sí le pude dar,
no tiene caso arrepentirme si no lo hice. Pero si hoy tengo cualquiera de esas cosas, dáselo hoy. Ya tiene 40 años, dáselo hoy. Ya tiene 7 años y eso pasó hace un año, dáselo hoy. Ser padres activos sería el epílogo de esta fórmula, ¿no? Haz lo que sabes hacer, hazlo mucho, hazlo sanamente, da afecto, da disciplina, da oportunidades y no confundas una cosa con la otra. Podría ser el resumen de lo que estamos proponiendo. Pues qué interesante charla, la verdad me salen muchas ideas. Ser padre activo, ser un padre firme, decidido, participativo, amoroso, que confía en sus hijos y en sí mismo, que apoya en las oportunidades, que le ofrece seguridad, protección, cuidados. En fin, yo creo que todos estos elementos pueden formar parte de llegar a ser un padre eficiente, para no meter términos valorativos de bueno o malo, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo las que... valoraciones son una forma de liberarte, igual nos hacen perder tiempo. Lo hice bien, lo hice mal, no sé, pero ya lo hice. Y mañana, ya lo hice. Además... Sí, y vivir al presente lo que se está haciendo, porque hay quien vive en el pasado y el exceso de pasado trae depresión. Y quien vive en el futuro y el exceso de futuro trae ansiedad. O sea, hay que vivir al presente y asumir con responsabilidad lo que se ha hecho como padre, ¿no? Sí, si hoy digo, creo que me equivoqué ayer, pues haz otra cosa, pero hazla. Sí, hay que tratar también, creo que, de no generar dependencia en los hijos. Culpa y el tiempo de... Así es. Sí, porque a la medida que tú eres un padre activo, descubres muchas cosas en esa relación que incluso te hacen ser una persona más feliz, porque estás teniendo resultados en una de las funciones que para muchos es la fundamental, es decir, mantener una familia por ti mismo, en una relación de pareja si tú quieres, pero sobre todo generando que otras personas a las que amas, pues están yendo por un camino en el cual tú eres parte y estás haciendo lo que está a tu alcance, ¿no? Claro, no, muy interesante, de verdad, no sabe cuánto le agradezco esta entrevista que nos acaba de regalar maestro Valladares Sánchez. Y mire, para no triangular la comunicación con usted, si no tiene inconveniente, le regala su correo electrónico a los seguidores del canal, por favor. Sí, claro, pueden escribir lo que gusten para compartir o preguntar a contacto humano, así todo corrido, contacto humano, @prodigy.net.me. Contacto humano @prodigy.net.mx. Así es, ahí estamos al alcance de un clic. No, pues muchísimas gracias, de verdad que fue una charla muy interesante. Apreciadísimos seguidores, pues como siempre, este canal de videos de YouTube que tiene a cargo el Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, entrando en contacto con los especialistas en las diversas áreas de la psicología, la educación y el deporte, que son y el trabajo social, que son las carreras que se imparten en esta facultad, tratando de aproximarle a nuestros seguidores y a la población del mundo en general los hallazgos de mano directa, ¿no? de los investigadores, para tratar de favorecer a una vida más plena en todos los seres humanos, sobre todo una vida en paz o equilibrio, con gusto y sin queja. De verdad, muchísimas gracias, le agradezco, maestro, que tengan ustedes una magnífica tarde, seguimos en contacto y nos encontramos en la próxima. Hasta luego.